Durante toda esta semana, la Cámara de Diputadas y Diputados discute la ley de presupuesto de la Nación para el próximo año. Esto tras una serie de tramitaciones en las subcomisiones de presupuesto, también en la comisión mixta, donde finalmente hubo un acuerdo porque el Ministerio de Hacienda anunció una reducción del gasto entre lo que se había previsto originalmente de un 2,7% a un 2%. Vamos a hablar de este tema, un presupuesto que ya fue aprobado en general en su idea de legislar, pero con el rechazo, por ejemplo, de la bancada republicana. Nos contactamos entonces con el diputado José Carlos Mesa para hablar precisamente de este tema. ¿Cómo está, diputado? Gracias por conversar con nosotros. Muy buenas tardes. Oiga, diputado, bueno, se dice que es la ley más importante del año, la que engloba la mayor cantidad de recursos, porque finalmente se destinan asignaciones a cada uno de los ministerios. En términos generales, y antes de entrar en el detalle, diputado, ¿cómo ve esta tramitación en particular? Bueno, nosotros, como bien señalaba usted, votamos en contra de la idea de legislar en general la ley de presupuesto porque consideramos que en gran medida trae aumentos de gastos que son inexplicables, que nos hace responsable de la situación económica que está viviendo el país el día de hoy, un país que no crece, un país donde la inflación aumenta y no se avisora por lo menos un 2025 muy auspicioso para los chilenos en materia económica. Por lo tanto, lo que nosotros creemos es que el gobierno debiese apretar el cinturón en aquellas cosas que es necesario apretar el cinturón y subir los recursos en aquellas cosas que son urgencias sociales. Y vemos justamente que en general esta máxima de financiar urgencias sociales y disminuir gasto político no se cumple y por lo tanto, en general lo votamos en contra. Diputado, en términos específicos ahora, ¿qué le cambiaría a usted al presupuesto? ¿Dónde cree usted que hubo una asignación quizás desmedida de recursos y dónde finalmente usted cree que está faltando plata para cada una de las partidas? Yo creo que hay un aumento significativo de funcionarios que no cumplen funciones que son estrictamente necesarias. En desmedio, por ejemplo, de áreas en las que sí necesitamos un aumento de dotación para fiscalización. Le doy un ejemplo concreto. La Dirección del Trabajo está pidiendo un aumento de 183 fiscalizadores a lo largo del país para hacerse cargo de aproximadamente 7.500 solicitudes de fiscalización por aplicación de la ley laboral en distintas materias que involucran derechos fundamentales de los trabajadores. Actualmente hoy día cuenta con una dotación de 44 funcionarios para 7.500 fiscalizaciones. Lo que ellos piden es que se llegue al número de 183 y probablemente el gobierno propuso un intermedio de aumentar solo en 35. Ahí nosotros, si es que el gobierno nos dice vamos a aumentar en 183, va a contar con nuestro voto, porque fiscalización se necesita. También, por ejemplo, votamos favorablemente la partida de la Contraloría General de la República. Fiscalización y más transparencia se necesita, pero en aquellos lugares en donde en realidad por ejemplo, en materia de derechos humanos, la Subsecretaría de Derechos Humanos tiene, por ejemplo, una oficina que supuestamente se dedica a la búsqueda de detenidos desaparecidos, que la misma persona, el mismo subsecretario de Justicia en su momento reconoció que no buscaban a nadie porque no tienen las herramientas para buscar. Entonces, ahí nosotros vemos que hay gastos que son innecesarios o que se duplican, porque es una tarea, por ejemplo, la búsqueda de personas que perfectamente pueden emprender la PDI. Mm. Diputado, hay un tema que ha surgido en los últimos días que tiene que ver con los recursos para el Ministerio de Defensa, luego de las declaraciones del comandante en jefe, diciendo que finalmente habían pocos recursos para la cantidad de soldados que ellos tenían a su cargo, ¿no? Que no había los recursos necesarios. De hecho, hubo todo un debate de que si esto se debía o no discutir en la sala de la Cámara por ser información de alguna manera secreta y que tiene que ver con la seguridad del país. ¿Cómo ve usted ese debate en particular? Bueno, lo primero es que señalar que esto debería tramitarse en una sesión secreta es un voladero de luces, un intento por tratar de tapar esta discusión. Lo cierto es que hoy día la tramitación de la ley de presupuesto, cualquier chileno la puede seguir a través de las plataformas justamente de la Cámara de Diputados o del Senado y se va a poder dar cuenta de cuál es la asignación de recursos en materia del Ministerio de Defensa. Eso es lo primero, para descartar esa alegación que yo creo que es simplemente un intento como de entrampar la discusión. Ahora, respecto de la dotación de soldados profesionales y de soldados con cripto, efectivamente estamos en un déficit tremendo. No solo porque la ley permite una cantidad
bastante superior a la que hoy día tenemos de soldados de tropa profesional y de soldados conscriptos, sino que también porque los necesitamos. Las Fuerzas Armadas, particularmente el Ejército, está realizando labores de apoyo en la macrozona sur para controlar toda la violencia terrorista que se vive ahí, pero también en la frontera norte de nuestro país para controlar la ola migratoria. Y si no tenemos soldados, ni de tropa, ni conscriptos, ¿quién va a cuidar la frontera? ¿Quién va a cuidar la macrozona sur? Nosotros, por un lado, no le podemos pedir a las Fuerzas Armadas que asuman nuevas responsabilidades si no le vamos a entregar los recursos para que cuenten con el personal suficiente. Mm. Diputado Mesa, y en cuanto a lo que finalmente ocurrió en la Comisión Mixta de Presupuesto, lo decíamos al inicio, se presentó un presupuesto que tenía una proyección de un 2,7%, pero después, y tomando en consideración los resultados económicos de estos últimos meses, se baja a un 2%. Eso en definitiva es menos plata que se va a destinar a las distintas partidas. ¿Cómo ve usted también ese cambio que se produjo en materia económica a la hora de destinar o no recursos para los distintos ministerios? Tiene razón usted cuando dice que es menos plata, pero yo creo que es importante agregarle una segunda explicación, revisar la segunda vuelta a este tema, porque es menos plata porque no hay plata. El gobierno ya en dos tramitaciones de leyes de presupuesto consecutivas ha errado en la consideración del crecimiento de nuestro país. Se ha equivocado en las cifras de crecimiento. Entonces nosotros hoy día no tenemos las herramientas para confiar en un Ministerio de Hacienda que no sabe calcular, que no sabe sumar. Entonces, es por eso que se tiene que ajustar, porque ¿qué es lo que va a pasar si es que uno tiene un presupuesto con base a un crecimiento determinado que no se cumple? Va a pasar lo que hoy día pasa, por ejemplo, en los hospitales, que no hay plata para pagar la cuenta de la luz ni pagar los sueldos. El gobierno ha tenido que recurrir al FES, ¿cierto? Que es una cuestión que ha sido ampliamente discutida, para solventar gastos corrientes, para solventar, como le digo, las cuentas de la luz. Mm. Y eso es inaceptable. Un gobierno que faltando un mes y medio para que termine el año, ya no tiene plata, ya no tiene dinero. Eso en cualquier casa de Chile no pasa. Cualquier jefe de hogar, cualquier jefa de hogar, solo gasta lo que tiene, porque si gasta más de lo que tiene, sabemos que vamos a estar en un problema. Mm. Diputado, y en relación a eso mismo, que finalmente esto haya sido considerado como un acuerdo de los distintos sectores, ¿ustedes estaban de acuerdo con ese acuerdo? ¿Cómo lo vieron ustedes? ¿Van a seguir rechazando quizás algunas otras partidas de la discusión en particular? Sí, nosotros por lo general en materia de ley de presupuesto y en general en otras materias, por así decirlo, dejamos de creer en el viejito Pascuero, dejamos de creer en este gobierno y no creemos la palabra empeñada de ellos. No, por lo tanto, hoy día no firmamos ningún tipo de acuerdo porque sabemos que no se va a respetar. Este acuerdo en particular tampoco formamos parte porque creemos también que hay que recortar aún más esa proyección de gastos. ¿Significa esto que nosotros queremos dejar de destinar recursos para la urgencia social de los chilenos? No. Significa que nosotros lo que queremos es que se deje de gastar en aquello que no debería gastarse, como lo explicaba al comienzo, y se gaste en aquello que sí debería gastarse. Es una reasignación de recursos para enfrentar las urgencias sociales. Y vamos a seguir votando tanto a favor de aquellas cosas que consideramos que son urgencias sociales que necesitan un aumento de presupuesto, pero vamos a votar en contra de aquellas cosas que consideremos que es gasto innecesario o gasto político. Al final lo que hacemos es, por así decirlo, una especie de zoom a esta ley de presupuesto y vamos definiendo no solo partida a partida, sino que glosa a glosa, programa a programa, cómo finalmente lo votamos. Diputado Mesa, en cuanto a, al procedimiento de este presupuesto, son 32 partidas, pero se presentaron 1.520 indicaciones. Eh, ¿Cómo ve usted la tramitación de estas 1.520 indicaciones? Entiendo que también estas, algunas son declaradas inadmisibles, por lo tanto no se tramitan, pero en el grueso eso fue lo que se presentó. Sí, hay que distinguir tres tipos de indicaciones en este sentido. Están las, como bien dice usted, las inadmisibles, que ahí uno tiene la posibilidad de, por así decirlo, desafiar esta inadmisibilidad y forzar que sea la sala la que lo vote. Con Claro, eso se extiende un poco la de pelear discusión. la admisibilidad, disculpe, diputado, de pelear la admisibilidad en la sala. Exactamente. Exactamente. Y hay otras indicaciones que no se votan, que son las llamadas glosas de información. Ujú. Cuando nosotros simplemente le obligamos al gobierno a que entregue información a la Cámara de Diputados,
de cierta ejecución presupuestaria, esas por acuerdo de los comités no se votan y se entienden aprobadas automáticamente. Solo se votan aquellas que son controversiales, las que perfectamente puede existir opiniones a favor y en contra, como lo que ocurrió Ujú. con la votación de la partida número uno, que es la de la presidencia, para obligar a todos los funcionarios a realizarse un test de drogas. Ahí evidentemente se generó una discrepancia al punto que se declaró inadmisible, se votó en la sala, se votó como admisible y después finalmente de que se aprobó, el ministro Marcel señala que va a recurrir al Tribunal Constitucional para forzar la inadmisibilidad de esa indicación. Mm. Diputado, para ir cerrando ya, ¿cómo ve usted lo que se viene para el resto de la semana? Considerando también que a esto le falta, tiene que pasar por el Senado y lo más probable es que algunos ítems pasen por comisión mixta. Yo creo que va a haber una tramitación peliaguda, por ponerle una palabra, de algunas partidas delicadas, como son educación y salud. Primero, porque son las urgencias sociales más importantes de los chilenos. Mm. Segundo, porque tanto en materia de salud como en educación ha habido muchos problemas de gestión. Pensemos, por ejemplo, que recién la semana pasada la JUNAEV entrega los útiles escolares para el año en curso, cuando en una semana más probablemente los alumnos de cuarto medio dejen de ir a clase. Hay crítica a la gestión en materia de salud y de educación, pero también no podemos dejar de financiar o no podemos dejar de entregar los aumentos necesarios para aquellos programas que son importantes para los chilenos. Ahí va a tocar una discusión que yo creo que va a ser muy difícil, tanto para nosotros como oposición, también para los diputados de gobierno y por supuesto para el propio Ejecutivo. Ya pues, diputado Mesa, le agradecemos enormemente por hablar de este tema. Estaremos toda la semana siguiendo entonces lo que ocurre con la tramitación en la sala de esta ley de presupuesto para el próximo año. Que esté muy bien. Muchas gracias, que esté muy bien. Gracias. Conversábamos entonces con el diputado José Carlos Mesa sobre la tramitación de la ley de presupuesto de la Nación para el año 2025.